histórico, sin lugar a dudas. A que todo el mundo se acuerda qué estaba haciendo cuando pasó lo de las Torres. Todo el mundo se acuerda. Hola, Julián, no te había visto. Y yo estaba en La Plata, en mi casa, estaba estudiando, estaba preparando una materia para rendir en la Facultad de Derecho. Estaba sola, sentada en la cocina, la casa vacía, mis viejos se habían ido a laburar, mi tía también, mi hermana en el colegio, y yo estaba laburando. De repente suena el teléfono, que lo teníamos en el living, así que voy a estar living, atiendo, mi vieja, llorando como una Magdalena, se murió Perón. Bueno, se fue toda la gente del ministerio, me decía, trabajaba en la Secretaría General, mi vieja también era gremialista, Secretaria General del Gremio de Rentas en Economía. Y me acuerdo que prendí la televisión, bueno, y ahí vi todo, ¿no? Y la verdad que cuando venía para acá y pensaba, ¿no? Ayer, Perón. Y me vine con un libro que me acuerdo que Néstor, cuando era joven y lo conocía, andaba a todos lados con el manual de conducción política. Lo tenía totalmente. Yo la verdad que mucho no lo leía a Perón. A mí, yo más que nada lo observaba a Perón, porque a los políticos no hay mirar tanto lo que dicen o lo que escriben. Hay que mirarlos lo que hacen. Es una cosa que siempre acostumbro a hacer, pero en honor a él, que le gustaba leer y recitaba conducción política, casé el libro que tenía ahí en la biblioteca, que no era el que tenía él, por supuesto. Era un libro que le regalaron a Néstor, con una dedicatoria muy linda, que dice: Néstor, gracias por devolverle al pueblo argentino el valor transformador de la política. Con admiración y afecto, Julián Domínguez. Vos se lo regalaste, Julián, mira. Por eso cuando te vi digo, mirá que son las cosas. Y bueno, y elegí algún párrafo de los que él tenía señalados. De Néstor. Yo no, Néstor. Página 73. Persuasión con hechos. ¿Qué decía Perón? Últimamente encontramos muchos exégetas de Perón. Yo no persuadía a la gente con palabras, porque las palabras poco persuaden. Yo la persuadí a la gente con hechos y con ejemplos. Juan Domingo Perón. ¿Qué tal? Y me pongo a pensar en ese Perón. ¿Cómo fue la génesis de esa construcción política que hizo Perón? Que era un integrante del partido militar, el partido militar que había derrocado a Irigoyen en el 30. Era el ala nacionalista del partido militar. Llegó con la revolución del 43, cuando se quiso evitar el fraude patriótico de Patrón Costas, y entonces el ala nacionalista del ejército hace lo que se conoció como la Revolución del 43. Perón formaba parte de esa logia de militares, el GO, Grupo de Obra Unificada. ¿Y cómo construye Perón el poder? ¿Qué se le ocurre a Perón? Pide ir al Departamento Nacional del Trabajo. Departamento, no lo conocía ni el gato, Departamento Nacional del Trabajo. Ahí va Perón. Eso fue junio. En noviembre consigue transformarlo en la Secretaría de Trabajo y Previsión. Y ahí, mis queridos y mis queridas, cayó la lapicera y no la largó más. Cayó la lapicera y entró a firmar. ¿Y qué firmó Perón en esa Secretaría de Trabajo y Previsión? El Estatuto del Peón, por ejemplo, rural.
derechos que los peores no tenían. Por supuesto, se ganó el odio eterno de la monarquía terrateniente argentina, a punto tal que en los días anteriores a la elección que lo consagra presidente, dirige un mensaje a todos los hombres del campo y les dice: vayan a votar. Si el patrón no los deja, rompan la tranquera y el candado. Y si no, pasen por arriba del alambrado, pero vayan a votar. Y bueno, y además, en esa Secretaría de Trabajo y Previsión firmó el aguinaldo, por ejemplo, las vacaciones, reconoció a las asociaciones profesionales, los sindicatos, fundó la justicia del trabajo. No había justicia del trabajo en la República Argentina. Se la pasó firmando y firmando y firmando. Tanto firmó el hombre, que comenzó a ver en el partido militar y en el poder en la Argentina preocupación con este hombre. Hubo un movimiento tectónico ahí en ese momento, y Perón termina de vicepresidente de Farrell, ministro de Guerra, y a que no saben qué hizo, pidió retener la Secretaría de Trabajo y Previsión. O sea, la lapicera no la largó, la mantuvo. Estoy mal de la garganta, ¿eh? Pero bueno, y vino, claro, el encarcelamiento de Perón. Lo encarcelan a los pocos días del cumpleaños, el 8 de octubre, creo que me acuerdo el 10, el 12, creo que lo encarcelan. ¿Y saben qué decían los patrones a los trabajadores? El aguinaldo, anda a pedírselo a Perón, anda a cobrárselo a Perón, anda a pedírselo a Perón. Y bueno, fueron. Así se hizo el 17 de octubre. Así se hizo el 17 de octubre. Yo quería estar en Ensenada, porque Ensenada y Berisso son el kilómetro cero del peronismo. Y acá salieron las principales columnas, de Avellaneda también. Trabajadores que realmente se autoconvocaron, porque vos te debes acordar, la CGT que estuvo discutiendo si largaban el paro o no largaban el paro, cuando finalmente deciden lanzar el paro, lo lanzan para el 18. Y bueno, vieron, es la impronta popular. Es la impronta popular cuando se encuentra con hombres y mujeres que los representan y que saben que defienden sus derechos. Y el hombre ahí no paró, después fue presidente y bueno, y siguió firmando. Y firmó la Constitución del 49 y la Marina Mercante y energía nuclear y derechos de los trabajadores. Esto es lo que Perón desea: la conducción, el amor del pueblo, la convicción del pueblo por sus dirigentes, es en base a los hechos. Las palabras, y tal vez Jesucristo, pero ni siquiera Jesucristo, porque tuvo que hacer milagros también para que lo siguieran. ¿No? Usted, Julián, que es muy católico, no estoy. Usted sabe que yo también soy católica, no es falta de respeto, es simplemente observación de la realidad. El seguir a una persona por una cuestión de fe, pero algunas cositas hizo también para que lo siguieran algunos hechos. Multiplicar panes y peces, resucitar muertos, en fin. Creo que es propio de la conducta humana, entonces creo que es importante que entendamos la mecánica de la construcción del poder del peronismo, de la construcción de la política. ¿Y por qué fue tan atacado Perón? Porque usaba la lapicera en función del pueblo, por eso lo atacaron. Por eso lo metieron preso, por eso después los bombardeos en la plaza, de la cual hace poco se cumplieron un nuevo aniversario,
el primer acto terrorista que tuvo la Argentina, porque se bombardeó una plaza. Nunca había habido casos de que fueran bombardeados por sus propias Fuerzas Armadas. En Pearl Harbor fueron los japoneses, en Hiroshima fueron los estadounidenses, acá no. Y Perón se fue. Ayer Máximo me decía, no lo metieron en cana porque tenían miedo que le hiciera otro 17 de octubre o que no lo bancaran acá 6 meses, y se fue. Probaron todo con Perón, meterlo preso, proscribirlo, prohibir su nombre, en fin, ni qué hablar de Evita, el odio a Evita, casi metafísico, porque la verdad que tenerle miedo a un cuerpo que ya no tiene vida es un miedo metafísico. Esta es la ontología del peronismo. Esta es la construcción del poder desde el campo nacional y popular. Estoy hablando de la construcción del poder desde el campo nacional y popular, cuando es a favor del pueblo. Por eso creo que es necesario que todos comprendamos lo que es el ejercicio del poder cuando el pueblo nos inviste de ese poder. Pero bueno, yo no quiero, con todos los problemas que tiene la gente hoy, que tenemos y que tienen todos los argentinos y las argentinas, convertirme este encuentro hoy en una exégesis de Perón, del peronismo, de lo que dijo, de lo que no dijo. Creo que necesitamos también superar en la Argentina ese odio irracional del que fue objeto y del que sigue siendo objeto el peronismo, porque yo veo que los peronistas, por ahí le decimos a alguien gorila y esas cosas, y más que nada nos reímos muchas veces con algunas cosas que dicen y hacen los gorilas. Pero no somos agresivos, ni queremos que desaparezcan, ni suprimirlos, ni cállate la boca, ni para qué hablas con ese. No somos así, no está en nuestra ontología. Somos un movimiento popular nacional con una inmensa alegría de vivir y celebrar la vida también. Entonces, yo creo que con los problemas que tiene la sociedad, tenemos que superar un poco eso que viene del fondo de la historia, pero que a partir del peronismo ha tomado un volumen y una agresividad que no es buena para nadie, no es buena para los argentinos, no es buena para la Argentina. Miren, fue en este marco, ustedes me escucharon cuando, mejor dicho, leyeron. ¿Se acuerdan aquel documento que sacamos el 27 de octubre del 2020, a un año, a 10 años de lo de Néstor era el título y a un año del triunfo de nuestro gobierno? ¿Ustedes se acuerdan que en una parte yo hablaba de el problema de la inflación y de la economía bimonetaria y de la necesidad de un gran acuerdo entre todas las fuerzas políticas para abordar este problema que es grave en serio, que destruye los salarios, que destruye la actividad económica, que destruye la vida de las personas, las esperanzas y las ilusiones, y la necesidad de un acuerdo. Por eso cuando mi amigo Carlos Zanini, me voy a permitir una infidencia, Carlos, no se enoje, gran funcionario, ¿quieren que les cuente algo? Ese señor fue el que destrabó el gasoducto Néstor Kirchner. Fue el que firmó el dictamen como procurador del Tesoro. Mirá, lo teníamos atrancado, no iba ni para atrás ni para adelante. La Secretaría inició el expediente para el DNU el 19 de noviembre del 2021 y el decreto recién se pudo firmar el 11, 84 días, casi 3 meses. Estuvo en algunas reparticiones 60, no voy a decir en cuál.
tareas para el hogar y para los que quieran investigar. Pero el señor lo tuvo 2 días en la procuración del Tesoro y lo destrabó. Si tenemos gasoductos es porque hizo una correcta interpretación de la ley y entonces se pudo firmar el DNU y a los 9 días IASA convocó, ¿vieron? Hay funcionarios que funcionan, hoy estoy positiva. Hoy estoy positiva. Sí, hoy pum para arriba. Y bueno, iba a contar, este señor, voy a leer el mensaje que me manda, cualquiera puede leer mi celular, no sé si todos pueden decir lo mismo, pero lo que está en mi celular puede ser visto y leído por todos y todas. Bien, le voy a leer un mensajito que me manda el 2 de junio, acá el señor Zanini. No te enojes, Carlos. Me dice, Pia Astori, Fundación Mediterránea, lo llamó a Pipi Francioni, intendente de Leones, provincia de Córdoba, desde Europa, de la que espera regresar el 10 de junio para pedirle que interceda para poder reunirse a solas con vos y Melconian, su colaborador en la Fundación Mediterránea. ¿Qué querés que les conteste? Yo le digo, of course, le digo, está escrito. Of course, le digo, por supuesto. Me dice, abrazo, me pone, ¿qué me habrá querido decir ahora que escribe en inglés esta chica? Y se ríe, bueno, nos reímos. Bueno, resulta que el 14 de junio, esto fue el 2 de junio, Pia Astori es una de las integrantes más importantes, su padre fue fundador de la Fundación Mediterránea. Me dicen de la Mediterránea que si puede ser el miércoles 22 con Cristina. Sí, cerrarlo, le digo, el lugar, arreglarlo con Mariano. Bueno, y allá fuimos. Está claro, ni que Carlos Melconian no piensa como yo, ni yo pienso como él, ¿no? Creo que no hace falta que lo aclaremos. Pero a mí me gusta escuchar a todos, porque a lo mejor estoy yo equivocada, y si me convencen que estoy equivocada, bueno, no va a ser la primera vez que alguien me convence de que estoy equivocada y hago lo que no pensaba hacer. Ojo, no es la primera vez. Y fuimos a una reunión muy buena en la cual estuvimos mucho tiempo reunidos. Bueno, pero ¿a qué voy? Que cuando se conoció, le dijeron de todo los del otro lado al pobre Melconian. Mirá vos, diciendo yo el pobre Melconian. Lo mataron, lo agredieron, violentos. ¿Pero en serio piensan que de esa manera se puede construir un país? Yo creo que hay algunas cosas que están empezando a verificarse. Creo que sí tuvimos una coincidencia y que es la economía bimonetaria. No es poca cosa, ¿eh? No es que la haya inventado yo el término de la economía bimonetaria, pero fui la que comenzó a impulsar que el problema principal que tiene la Argentina y que causa el fenómeno inflacionario es la economía bimonetaria. Él no está tan convencido de eso, piensa más parecido a Guzmán con el tema del déficit fiscal, pero bueno, opiniones son opiniones. Yo creo que, y sigo diciendo, el tema del déficit fiscal, que lo estuve explicando en la reunión anterior, cuando di los cuadros de los países del G20, no es que me convierta en una apologista del déficit fiscal, pero sincera y sencillamente no creo que sea esa la causa de la inflación estructural desmesurada y única en el mundo que tiene la Argentina, porque además de los ejemplos que di la vez anterior, si uno mira los 30 y pico de países de la Unión Europea, ustedes saben que la Unión Europea, o sea, la zona del euro, tiene reglas fiscales y económicas muy rígidas para formar parte de la Unión Europea.
Una de ellas es el límite, un techo fiscal, un techo de déficit fiscal. Ningún país que integre la Unión Europea puede tener un déficit fiscal superior a 3 puntos del PBI. ¿Escucharon lo que dije? Ningún país de la Unión Europea puede tener un déficit superior, o sea, quiere decir que hasta el 3% pueden tener déficit. Si esto fuera la causa de la inflación y si esto fuera algo demoníaco, no podría ser considerada una y nada menos de la Unión Europea, con las reglas del Bundesbank alemán, que son mucho más rígidas que las de la Reserva Federal de los Estados Unidos.